Muy buenas con todos, aquí su amigo Rotnay y mencionarles que bueno, ha habido cambio de banner, ha habido una combinación, no está respetando el ciclo que tenía programado antes. Eh, en los ciclos anteriores normalmente era Subasa como ticket rojo y Dean como ticket dorado y Victorino como ticket rojo con Pierre de ticket dorado. Bueno, el caso da igual. De estos dos, digamos que no es al que más esmero le metió la compañía, porque hay ciertas habilidades que no están tan bien como tal. Sobre el papel o sobre el nombre, sí, o sea, tienen opciones, pero les faltó potenciar más las habilidades. El tiro de Victorino de posicionamiento no tiene reacción, no tiene el atributo de reacción, no lo potencia el atributo de reacción, no tiene animación su volea, entonces es más débil que la de Nita. Su regate sí está bien, pero tiene que tener muchos puntos de regate para poder hacer que valga la pena o pueda desafiar a un jugador. La entrada está bien, la entrada ayuda a recuperar balones en la formación del 4-2-3-1, por ejemplo, cuando lo tienes de medio centro. Y si quieres que patee, también puede patear de lejos, un poco más atrás de lo que sale el video. Entonces la idea es, si tienes material suficiente y quieres pasar misiones, recién estás empezando, podrías ir por este personaje, ya que puede ayudarte a recuperar balón y patear al arco. No, sobre todo en las misiones de tácticas cambiantes en donde nos vamos a centrar, ¿no? Ya de manera competitiva, como repito, depende mucho de las tácticas que puedas conseguir. Porque el número tiene que ser muy alto. Sé que no muchos lo usan. Yo lo he visto pocas veces de manera competitiva. Yo personalmente lo estoy usando por el tema de variar las cosas. Entonces hay que ver qué sería lo que se puede hacer, ¿no? Con fines de poder hacer variaciones o de poder hacer que algunos puedan usar, ¿no? El caso de Dean es más complicado. El caso de Dean es más difícil porque ya se ha probado antes y he visto gente que le ha puesto buenas cartas y la verdad es que no hace el daño suficiente como para que uno diga voy a sacar a Sano y voy a poner a Dean porque tiene 2 tiros de posicionamiento. No es el caso. Entonces vamos a enfocarnos en las formaciones que hay. Por ejemplo, en la de Takeshi Furuya, como ya expliqué en otros videos, se centra en que los jugadores de mediocentro extremos, Sawada, Kals, los que están en esta posición, van a centrar, lanzar el centro hacia el jugador delantero extremo izquierdo, que puede ser Tsubasa, Sano, Shinji Sanada o alguno que tenga tiro de posicionamiento. Si no lo tiene, lo que va a pasar es darle pase al jugador que se encuentre en la posición de Napoleón. Si vas a poner a Victorino, la idea sería que en su táctica se tenga full regate y tiro o protección y tiro para que pueda defender más la pelota durante más tiempo. Entonces, esa sería la idea. En el caso en la de Koso Kira, que es la que yo uso, usualmente lo uso así, con él centrar desde atrás cuando Sano apenas llegue, le va a dar el centro. Victorino pues va a subir y va a patear en medida de lo posible. Puede regatear hasta 2 veces y evita las entradas desde atrás. Entonces le puede hacer el counter a jugadores como Ishizaki. Pero ya si se le juntan 3, como suele pasar, pues llega a haber un momento en que a Galván en el primer intento no lo va a pasar, solamente va a perder. Entonces es importante tener un jugador que pueda recuperar la pelota en ese momento. Si pierde la pelota Victorino, que Pierre con su intercepción de pase corto o largo intercepte el pase del otro jugador y se la devuelve a Victorino. Si Victorino, antes que se recupere la técnica de robo de Galván, lo vuelve a desafiar,
lo va a pasar. Si se encuentra contra un Torino, la primera la va a perder, la segunda lo va a pasar. Entonces, en esos casos, la táctica que yo uso es que tenga tiro, regate y velocidad, que se especialice en eso, para que pueda entrar y patear. Por último, la formación de Makoto Kitasume, que es la que se usa en las tácticas de entrenamiento, que son para las habilidades del elemento del jugador. Ahí hay opciones, porque si usas a Victorino de centro, lo que él tiene que hacer es regatear 2 veces y darle pase o a Tsubasa o a Misugi en esas posiciones. Y si pierde la pelota, la idea es que él se barra y recupere el balón. Por eso, en esa posición tendría que tener la táctica de entrada, regate y velocidad. Si estuviera en esta posición, que lo recomendable es con Pierre o con Misaki también, ¿no? Que es lo que más accesible al público al principio. Es, ya ni me acordaba cómo se llama Misaki, que en vez de que tenga entrada y regate y pase, el Victorino tendría que tener regate y tiro. Regate y tiro puede tener, por ejemplo, aquí está la de regate y entrada, porque del costado puede recuperar, o está la otra donde hago más énfasis en el mismo puntaje, o sea que recupere el balón. Aquí la entrada tiene 1120 y el tiro no es en lo que me estoy enfocando, porque este sería para recuperar el balón, o sea, si lo pones en el medio. Y si quieres que patee, tiene que ser el donde él va a recibir el pase y va a patear. Entonces depende de dónde lo pongas, tienes que enfocarte en la táctica o en las habilidades. Ya hablando más a detalle de Victorino como tal, o sea, sus habilidades como tal son todas de velocidad. Entonces, aquí tiene tiro con velocidad e ignora la energía del portero, es decir, en teoría, si el portero tiene mucha energía, tiende a atrapar el balón. Entonces, si el tiro va al punto débil, pongamos el ejemplo más útil, el Gino Hernández, si patea y Gino tiene que usar a mano cambiada a la derecha, pero porque el tiro está yendo hacia su izquierda, va a causar más daño, va a mermar más energía, va a hacer que suelte el balón o dé un rebote. Después de marcar un gol, aumenta el atributo de velocidad en 200 puntos, o sea que sus habilidades en sí se ven busteadas. Este regate de aquí hace que él tenga la capacidad de correr más. O sea, los que llegan más rápido, los que tienen puntos de recorrer, son Sano o cualquier jugador de velocidad, que tienen 400, y Tsubasa obviamente. Entonces aquí la idea es que tengas el regate alto y con velocidad, que todos los atributos que tengan tus cartas o subatributos tengan velocidad. Este no tiene, le tengo que forzar eso. Este tampoco tiene, le tengo que forzar eso. Este tiene velocidad, regate y tiro. Ya depende de lo que quiero usar. Si quiero mejorar la entrada, le pongo la entrada aquí la velocidad, y tendría pues esa ventaja. Ahora, si ya tengo la velocidad suficiente, en vez de cambiar esto por la resistencia por velocidad, podría cambiarlo por regate, si quiero más regate, o velocidad. Entonces, dependiendo. Con esta táctica de aquí, que es con la que pienso recuperar balón y patear, que es cuando está Victorino a los lados, tengo este puntaje, ¿no? A pesar de que las cartas están casi en nivel alto. Con la 4-3-3, que es la que uso más seguido,
que me esfuerzo más en el regate, porque justamente quiero pasar a los que me quieren robar la pelota, es mayor regate, tiro, y la entrada es opcional, puede ser entrada o protección, pero la idea es que tenga velocidad y regate y tiro. Como ven, acá al tiro le faltan como 300 puntos, entonces esos 300 puntos los puedo poner como subatributos. Como aquí ya tengo el subatributo de regate, velocidad y pase corto, aquí estoy obligado a poner un subatributo de tiro para tratar de que esos 317 puntos o más se pasen a ese porcentaje, y así lograría que tenga esos 2000 puntos, y así tendría el tiro en S. Ya teniendo 3 S, yo creo que debería ser un jugador doble S. Y por último, la 4-2-3-1, donde específicamente es para recuperar, o sea, el jugador del medio que regatea 2 veces y da pase. O sea, puede ser regate con pase corto o regate con entrada si quieres recuperar el balón, que es bastante importante. La lucha en la media cancha es importante. Entonces ahí ya sabemos en qué tenemos que hacer énfasis.